11:22, casi en la República Argentina, sonaba algo de Woz y nos metemos en el próximo tema. Decíamos que iba a estar todo muy relacionado con todo en el programa del día de la fecha, porque otra de las caras, otro de los aspectos que nos interesaba abordar era, lo mencionamos en alguna oportunidad, paréntesis aquí, el vínculo que había entre el conflicto en Gaza o el conflicto en Asia Occidental con los hidrocarburos. Algo de esto mencionábamos recién en el caso venezolano, ahora nos mudamos hacia esa parte del mundo, y además con los corredores comerciales. Hace bastante tiempo se viene hablando de un avance que vienen teniendo países como Azerbaiyán, Irán y la Federación Rusa de algo que se conoce como el corredor norte-sur, para ponerlo de alguna manera, que atraviesa estos tres países, que lo que busca es conectar Asia Occidental con la parte de Rusia y de ahí a zona europea, como está el IMEC, que es la contraparte israelí, junto con países europeos y con la India, que es también otro proyecto, un corredor comercial, pero que también tendría parte de la cuestión energética. Y ahí también hay otras iniciativas como la 3+3 o 3x3 de Turquía, que busca también generar una alianza con Azerbaiyán y Rusia, además de otros tres países. Distintos corredores que, si uno los mira en el mapa, esto siempre es recomendación cada vez que se va a hablar de alguna zona y de cómo atraviesan geográficamente estos corredores o estas circunstancias, como eso es fundamental entenderlo mirando un mapa y viendo qué es lo que sucede en cada uno en esas latitudes. Lo mismo que ahora el conflicto entre Israel e Irán es también otro elemento clave para entender algo de lo que vamos a abordar ahora, que es, por ejemplo, lo que hace algunos años, allá por 2010, un geólogo israelí, estamos hablando de Eitan Eiserberg, descubrió que había yacimientos de gas en las costas palestinas, o en las costas de la Palestina ocupada. De la Palestina ocupada, parte de Gaza. Hay todo un yacimiento de gas que le pusieron de nombre Leviatán, que atraviesa distintas regiones del norte, sobre todo de Israel, y que tiene parte de la costa, también está en parte de Siria, del Líbano. Eso también va a explicar esto que decíamos. ¿Por qué? Porque este descubrimiento particular tiene relación directa con lo que hemos analizado en alguna otra oportunidad también, de convertir a Israel en una potencia geoeconómica también, porque se está hablando que hay una cantidad de metros cúbicos de gas y de barriles de petróleo que tendrían en esos yacimientos, que alcanzarían para que Israel se termine convirtiendo en un actor clave en materia energética. De ahí también que en su momento se haya barajado durante esta semana de parte de Israel bombardear o instalaciones nucleares o instalaciones petrolíferas o hidrocarburíferas de Irán. Me parece que ese es un sector, o eso es un elemento clave para entender incluso cómo está jugando el conflicto o cómo juega la cuestión energética en este conflicto en particular. Sí, y violando el derecho internacional, ¿no? Porque bueno, sí, eso está descartado. Hablando de Israel, está descartado la violación del derecho internacional. Está claro, pero bueno, digo, añadimos un elemento más para analizar el silencio de una comunidad internacional, que se calla con el genocidio de personas, pero bueno, también se calla con otras violaciones al derecho internacional, en este caso, como es, porque desde el 2010, con el descubrimiento de este yacimiento, Benjamin Netanyahu se ha encargado de convocar a inversionistas y empresas transnacionales para la explotación gasífera de esa zona y de esos espacios marítimos, y la realidad es que en el artículo 55 del reglamento de la Haya no se pueden usar los recursos no renovables en territorios ocupados para obtener ganancias comerciales y en beneficio de la potencia ocupante. Eso es lo que hace Israel desde entonces, y me parece que también vale la aclaración.
Sí, no, y que además también hay que ver cuáles son los límites de estas propuestas que tiene Netanyahu, no solamente por el desprestigio que ya venimos hablando que está cobrando a nivel internacional, sino concretamente por los límites que pueda tener en un corredor que busca hacerle la competencia a los desarrollos de China, ¿no? Me parece que ahí es donde está principalmente el encuentro con este límite. Sabemos que la comunidad internacional y el derecho internacional raramente son el límite de los deseos o de la práctica ocupacional de Israel. Me parece que acá lo que más va a jugar tiene que ver con, bueno, cuánta presión puede hacer otros sectores estratégicos que ya vienen desarrollando hace años esta búsqueda por disminuir los costos, por acelerar los tiempos de comercio internacional y también de cómo este caso, ¿no?, el IMEC impulsado por el G20, pero digo el G20 tanto como el G7, ¿no?, como los países poderosos del mundo, están quedando relegados ante el poder de, siempre hablamos, ¿no?, de los BRICS, pero también de otras articulaciones que están haciendo China, igualmente Rusia, y que dejan de ser el conjunto de los países poderosos ante, bueno, otra construcción económica principalmente y comercial que se está dando en el mundo, y que, bueno, construir en este tiempo una alternativa, y más que nada encabezada por un presidente que no solamente está perdiendo desprestigio a nivel internacional, sino que también internamente, va a ser muy complicado y que además, digo, en esta búsqueda, por ejemplo, de explotar, digamos, bombardear directamente yacimientos petrolíferos, petroquímicos y nucleares en el Líbano, en Palestina, no tuvo mucho asidero, digo, ni siquiera Estados Unidos, digamos, habilitó esa búsqueda. Duró una semana, ¿no? Esto así, idas y vueltas, entre que sí y entre que no, terminó en una llamada entre Biden y Netanyahu, que terminó en un esto no solamente por las consecuencias a nivel, digamos, escalada bélica, sino concretamente por los precios del petróleo y porque puede generar, digamos, una deriva peligrosa no solamente para los Estados Unidos, sino para la economía mundial directamente, que no le conviene a nadie, que no puede ser, digamos, no puede estar todo atado a los deseos genocidas de un tipo como Netanyahu. Sí, sobre esto digo algunos números que me parecen importantes para ilustrar un poco el apoyo de Estados Unidos a Israel, sobre todo porque me parece que Joe Biden ha intentado, ¿no?, en los últimos meses, entendiendo el contexto de campaña electoral, desmarcarse un poco de esta figura bastante dilapidada de Benjamín Netanyahu en particular, pero la realidad es que los números dicen otra cosa. Estados Unidos gastó una cifra récord de $17.900 millones en ayuda militar a Israel desde el 7 de octubre del año pasado. Esto es un informe de la Universidad de Brown, una universidad yanqui, que con motivo del aniversario de esa operación iniciada por Hamas, hace este informe con estos números. Pero además gastó $4.860 millones para intensificar las operaciones militares estadounidenses en la región. Y lo otro que dice el informe es que Israel, esto desde ya que no es ninguna novedad, pero es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense en la historia, con $251.200 millones ajustados por inflación desde 1959. Y estos 17.900 millones gastados en el último año son un récord en ayuda anual enviada a Israel. O sea, en el último año Estados Unidos ha puesto más plata que en todos los otros años de ayuda económica, lo cual me parece que de alguna manera desarma también la narrativa discursiva que por lo menos se ha tratado de poner en los últimos meses arriba de la mesa, que es que, bueno, nos desmarcamos. De hecho, el mismo Biden se reconoció sionista. Y eso no es un dato menor en la relación o en el vínculo que tiene Estados Unidos con Israel. De hecho, muchos analistas plantean que Israel en realidad es como la pata norteamericana dentro del Medio Oriente. Lo plantean así explícitamente. Más allá, por eso también muchas veces se plantea que el conflicto por eso el conflicto no es un conflicto religioso entre judíos, musulmanes, cristianos, lo que fuere. Es un problema político, un conflicto político de intereses concretos, económicos, geopolíticos y demás, donde Estados Unidos tiene un rol clave en esto. Sin esos números, sin
Teniendo esos números de lo que ha gastado históricamente Estados Unidos, todas las administraciones, sean demócratas, republicanos, quien fuere, siempre apoyaron a Israel y financiaron el genocidio que se viene realizando en Palestina, no desde el 7 de octubre del año pasado, sino desde hace más de 50 años, desde que se creó el Estado de Israel en adelante y desde antes también. Y decíamos, una de las consecuencias directas con lo que fue la respuesta de misiles de Irán la semana pasada, ya eso generó solamente que el petróleo crezca a nivel internacional un 5%. Es un montón eso en términos de valores. Imagínense lo que podría significar si, como dice Pepe Escobar, en un tuit que publicó hace poquito, sus fuentes le dijeron, si se llega a dar una escalada más grande que involucre a los pozos hidrocarburíferos, puede llegar el valor del barril a $200, $300. Eso batiría récords absolutamente. Imagínense el golpe que significaría eso para las economías ya golpeadas con inflación, poca, pero inflación al fin, que no era algo que vivía Europa o que vivía Estados Unidos, menos de un mes antes de que arranque o que se dé la elección en Estados Unidos. Eso es el acabose de los demócratas, es toda elección que venga hacia adelante en Europa, que la pierdan los que sean pro guerra, es una catástrofe. También por eso no es descabellado también pensar a la inversa. Netanyahu lo que está haciendo es jugar esa carta precisamente para que quien gane sea Donald Trump y no sean los demócratas. Eso también, la discusión en Medio Oriente se convirtió también en una discusión doméstica en Estados Unidos. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque, y esto lo dicen varios analistas, el Estado norteamericano está penetrado por el lobby sionista en casi todos los estamentos. Creo que en el militar es uno de los pocos en el que todavía no tienen tanto peso, pero en el resto, judicial, económico, Wall Street, los que se les ocurran, hay un peso muy importante del sionismo en la política doméstica de los Estados Unidos. 11:35, hacemos una breve pausa, ¿escuchamos algo de música? No, pausa, hacemos una breve pausa y enseguida venimos porque todavía nos queda bastante. Recuerden, participan en el chat de YouTube y están participando instantáneamente por este librito de Paula Listañino sobre una familia del Opus Dei. Marcha de gigantes. Destruir al Ejército Rojo. Destruir al Ejército Rojo. ¿Destruir al Ejército Rojo exista o no? Las misiones del Imperio no son secreto en Marcha de Gigantes. Por Radio Trinchera. ...11:36 minutitos, casi 37 minutitos en la República Argentina. Decíamos, este programa iba a tener prácticamente todo que ver con todo. ¿Por qué decimos esto? Porque hace algunas semanas se realizó el encuentro del Partido del Trabajo en México y en ese contexto se publicó un libro de lo cual muchos autores son argentinos. Bueno, hay algunos autores argentinos. Está, por ejemplo, Catu Arconada, que es vasco, pero que vive en México. También está Alex, con quien recién acabamos de hablar, y uno de los textos que está publicado en ese libro es el que habla particularmente sobre Níger. Y otro de los autores, a quien convocamos para charlar unos minutos en el programa del día de la fecha, es Matías Casiahue, analista internacional, es investigador asociado de CLAE, al igual que es parte de Nodal. Publica también en El Destape junto con Paula Jiménez. Fue el secretario general de la Universidad Nacional de la Defensa. O sea, una persona que tiene conocimiento como para hablar y para decir efectivamente que estamos viviendo en un mundo que está cada vez más en llamas. Matías, ¿cómo estás? Nicolás, Miranda, Delfina de este lado. Un gusto y gracias por estos minutos de charla con Marcha de Gigantes.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ahí está. Una alegría estar en contacto con ustedes y gracias por semejante presentación. A ver, ¿de qué va un poco el libro? Más allá de lo que se pueda intuir en base al libro, en base al título del libro, ¿con qué se puede encontrar aquella persona que quiera chusmearlo un poco? Es un libro de lectura de coyuntura, de debate. Tengo acá un ejemplar, después les voy a alcanzar uno para que sorteen, que estaba viendo para que sorteen, así que vamos a llevar a hacer alcanzar alguno para el sorteo. Es un libro de coyuntura, de discusión sobre la coyuntura, que obviamente parte de algunas dimensiones más situacionales, digamos, ¿no? Más estructurales de este tiempo que vivimos, ¿sí? Pero que no es una ancha avenida de una misma reflexión, sino más bien una serie de mosaicos, ¿no? De mosaicos arábigos, ¿no? De distintas formas, colores, posiciones y demás, ¿no? Sí hay algunos registros comunes, hay un planteo general en el libro de los 18 articulistas, ¿sí? Que participan en esta idea de que estamos viviendo un nuevo momento de la economía mundial, ¿no? Algunos autores, más del equipo de Clave Nodal, que somos varios articulistas, planteamos que ese nuevo momento se relaciona a una nueva fase del capitalismo a nivel mundial, que a la dimensión de la transnacionalización definitiva del capital, que vino a fines de la década del 60, a principios de la década del 70, lo que viene ahora es toda su digitalización y virtualización, ¿no? Hay todo un diagnóstico en torno a eso, ¿no? Común en el libro, después hay contrapuntos en relación a cuál es el escenario geopolítico, cuál es el rol de China, cuál es lo que viene, qué es lo que viene sucediendo en distintas partes del planeta, pero sí nos parecía importante tratar de tener articulistas desde los distintos lugares, ¿no? Entonces, un artículo de lo que pasa en Medio Oriente, bueno, recién lo hablaban con Alex en relación al Sahel, pero digo, un libro que tiene autores de los que están en las trincheras en cada disputa mundial, ¿no? Por una cuestión de tiempo no ingresó, por ejemplo, un artículo de una compañera libanesa que hubiese sido muy interesante incorporarlo al libro. Vamos a tratar de agregarlo a la versión digital, pero hay artículos sobre el Sahel, hay artículos sobre Rusia, hay artículos sobre Europa, hay artículos, obviamente muchos artículos sobre América Latina, sobre China, digo, todo un esquema que tiene que ver con esa mirada de gente que está rodilla en tierra analizando lo que le pasa a su alrededor, ¿no? Ujú. Así que ese fue el desafío del libro, interesante porque lo pensamos más como una publicación digital en su momento y cuando la gente del Partido del Trabajo de México, que es el ala izquierda del obradorismo, de las 4T, se enteró, nos ofreció publicarlo e imprimirlo, así que en este contexto de vacas flacas para los argentinos, eso fue importante. Y bueno, después tratar de circularlo, ¿no? Tratar de mostrarlo y de abrirlo, ¿no? Hay una versión digital del libro que estamos esperando la autorización final para publicarla, pero nada, nuestra intención es promover el debate como hacen ustedes, ¿no? Matías, decíamos en la editorial del programa de hoy que teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Asia Occidental, la escalada de conflicto entre Israel y sus vecinos de la región, decíamos que la cumbre de Kazán, que va a suceder en 10 días nada más, y que las elecciones norteamericanas, que van a pasar en 25 días, 24 días, son dos hechos claves que pueden ser un parteaguas, pueden ser un antes y un después. ¿Coincidís con esa lectura? ¿Qué crees que puede llegar a pasar de acá a fin de año, teniendo en cuenta esto de un escenario cada vez más convulso, cada vez más complejo de analizar inclusive? Sí, comparto plenamente. Yo creo que de todas maneras lo más determinante es el escenario electoral estadounidense. Digamos, no hay un escenario de disputa institucional a nivel mundial que sea tan determinante para las correlaciones de fuerzas globales como lo que suceda en la carrera por la Casa Blanca. Eso para mí es central.
Lo que pasa sí con la cumbre de los BRICS es que efectivamente hay un bloque de poder que empieza a prefigurar un nuevo mundo, ¿no? Y que se va consolidando y se va ampliando y que además va dejando atrás el origen de los BRICS. Porque hay que recordar que el acrónimo BRICS, ¿sí?, fue una invención del economista jefe del Goldman Sachs, ¿sí?, allá luego de la crisis del año 2008, ¿sí?, para marcar, justificar, señalar las economías emergentes a las cuales el gran capital transnacional debía invertir, ¿no?, y promover. Eso fue, de hecho, la primera cumbre institucional de los BRICS fue de los ministros de Economía. Digo, estaba muy bajo el influjo de ese mercado global, ¿no?, de esos fondos financieros de inversión global. Con el tiempo eso fue tomando otro contorno, claramente. Hay dentro de los BRICS visiones distintas acerca de hacia dónde se tiene que ir. Si todo dependiera de China, todo sería mucho más comerciar, y en la lógica de ellos win-win. En la lógica de Rusia hay un planteamiento de un nuevo orden mundial y en la lógica de Brasil hay una lógica de profundizar ese nuevo orden mundial con la idea de un nuevo sistema financiero, ¿no?, que plantee la eventual desdolarización de la economía, ¿no? Ahora, todo eso va a verse potenciado o no de acuerdo a lo que pase en la elección de los Estados Unidos. Por eso digo, es tan determinante como coyuntura. Y me atrevo a decir, y me animo a decir con confianza y demás, que va a haber una serie de actores globales muy resistentes a los BRICS que si gana Trump van a empezar a empujar ese proyecto, ¿no?, de ese otro orden económico del mundo, ya no desde el occidente, sino desde el oriente, ¿no? Ya no desde ese norte global, desde esa anglosfera, sino desde otra dimensión. Me parece que eso es así. Por supuesto que si esto pasa también es a condición de un recrudecimiento de todo el escenario geopolítico y de toda la violencia que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Por eso esa idea del mundo en llamas, ¿no? Y si efectivamente cae del lado trumpista, neoconservador, neofascista, la administración de la Casa Blanca, todo esto que vemos en Medio Oriente va a verse recrudecido, todo lo que estamos viendo en Ucrania quizás pueda tener un impasse distinto, pero no quiere decir que no tengamos de golpe una escalada en el conflicto en el mar meridional de la China, ¿no? Es decir, estamos en un escenario donde el mundo está cada vez tendiente a dirimir sus diferencias en el ámbito de lo decisivo, es decir, en el ámbito de las fuerzas político-militares, ¿no? Entonces, no es joda decir esto y no es livianito decir esto, ¿no? Matías, ¿qué tal? Miranda te saluda. En relación al proceso electoral en Estados Unidos, digo, ¿qué nos toca a nosotros acá en América Latina, ¿no? ¿Cuántos frentes de disputa puede mantener abiertos Estados Unidos, entendiendo la guerra con Rusia, particularmente en Ucrania, entendiendo lo que está sucediendo en Medio Oriente? ¿Qué nos queda o qué nos depara ese escenario electoral para América Latina, entendiendo los sucesos recientes, ¿no? Lo que está sucediendo un poco en Venezuela, que nos alarma, las denuncias de Petro en relación a distintos golpes de Estado en su contra? Me parece que se vienen sucediendo algunas cosas que por ahí también nos hacen mirar un poco para otro lado, pero me interesa saber qué te parece que puede pasar acá. Cuando a veces nosotros, y esto lo discutíamos mucho con algunos amigos que siguen el tema de Estados Unidos, incluso que algunos articulistas del libro que son del Centro de Estudios Hemisférico y de los Estados Unidos, el CECEU, que es un centro de estudio muy importante de Cuba, ¿no?, que sigue en tiempo real lo que pasa en Estados Unidos. Hay que entender que el gran capital de origen angloamericano en general y estadounidense en particular es, a nivel global, lo que es porque tiene el patio trasero, ¿no? O sea, el Estados Unidos imperialista tiene su génesis en la aplicación efectiva y exitosa, a costa nuestra, de la doctrina Monroe. No hay un Estados Unidos imperial sin los recursos naturales, ¿sí?, sin la acumulación por desposesión de nuestros recursos y sin la sobreexplotación de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Eso es así. Incluso cuando uno ve ahora al día de hoy el fenómeno migrante,
¿sí? Uno ve una fuerza de trabajo latinoamericana desplazada hacia fronteras adentro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso para mí hay una definición que es importante. ¿Qué puede pasar si gana Biden? Bueno, aplicación del soft power, lógicas de gobernanza multilateral de la región, operaciones para tener en el campo propio a todos los progresismos, ¿no? Eso nos pasó a nosotros. Tengo una pequeña acá que está a cuidado mío. Digo, puede pasar eso, ¿no? Una administración que hace una lógica de gobernanza multilateral del mundo y de la región en particular. Eso no quiere decir que después no estemos exentos de presiones e intereses, le pasa a Gustavo Petro. Y por otro lado, si gana Trump, lo que va a pasar es que todo el escenario se va a recrudecer, ¿no? Trump y el trumpismo tiene en Javier Milei y en Jair Bolsonaro, que recientemente fue, digo, el partido de Bolsonaro, el partido liberal, el PL brasilero, fue el partido más votado en las elecciones ahora subnacionales, ¿sí? Entonces, el trumpismo lo que juega es que tiene fuerzas propias a nivel latinoamericano, sobre todo Milei, Bolsonaro y María Corina Machado en Venezuela, y es muy agresivo en la lógica de configuración de la región con una política mucho menos multilateral, diría más unilateral y menos de gobernanza, es decir, más de garrote directo, ¿no? Recordemos la experiencia anterior del gobierno de Trump 2016-2020 con el Grupo de Lima, ¿no? Y eso no es menor porque el trumpismo sí es mucho más agresivo y no permite, no permea en su estrategia de gobernanza de la región cualquier proceso de integración, por más pacato y modesto que nos parezca, ¿no? Al contrario, destruye esos procesos de integración regional, va a promover la destrucción del Mercosur, que hoy es el corazón de lo poco que funciona en términos de integración regional, pasa por ese Mercosur. Entonces la situación es muy delicada. Por supuesto, sí, Venezuela sigue siendo el epicentro de la geopolítica continental, por sus recursos, por su lugar geográfico, por su proyecto político, no, eso sin lugar a dudas. Pero no es lo mismo si gana uno o otro, hay una sintonía fina para contemplar, ¿no? Matías, si quieren hacerse con el libro, ¿en dónde lo pueden encontrar? Estamos esperando una autorización definitiva para su publicación, porque la editorial es la editorial del PT de México, así que estamos esperando para publicarlo de manera digital. Entiendo que en la próxima semana ya va a estar colgado en la página de Nodal para su libre circulación. Y bueno, yo sí traje algunos ejemplares impresos, pero bueno, estamos hablando ahí con algunas editoriales, más que editoriales, librerías compañeras para que lo tengan a la venta, que también necesito la autorización de los derechos del libro, pero sé que no hay problema porque hay una idea del PT de divulgar las ideas y no proscribirlas, todo lo contrario. Así que esperamos que la próxima semana ya en la página de Nodal AM haya un hipervínculo para su descarga y obviamente también para un sorteo en Marcha de Gigantes. Bueno, estaremos al pendiente para que después compartir la información y que nuestros oyentes y oyentas puedan hacerse con el libro para tener elementos también para poder seguir debatiendo. Matías, gracias por haberte tomado estos minutos y saludo a la Peca ahí también. Irina, se portó Gracias a re bien. ustedes. Un gusto. Charlábamos con Matías Casiagüe, docente y autor del libro, uno de los coautores o compiladores y padre de Un Mundo en Llamas, esta publicación que han hecho con muchos